Buenas, saludos, somos el grupo N, nos corresponde la resolución de casos. Escogimos el caso número 1 entre estudiantes. Carolina es una estudiante de educación preescolar que está ingresando por primera vez a un centro infantil de cuidado. Le corresponde trabajar con el grupo de transición, niños y niñas de 5 años. Al permanecer la primera semana con el grupo, puede observar y evidenciar naturalización de conductas violentas entre niños y niñas y falta de acatamiento de instrucciones. El estudiantado, al realizar trabajos colaborativos, no comparte adecuadamente los materiales, ya que los quitan a otros compañeros de forma agresiva, los empujan o muerden. De igual forma, al jugar se presentan situaciones bruscas en las cuales salen lastimados entre ellos. Por último, la docente evidencia que los niños y niñas no siguen instrucciones de la docente o asistente del grupo, lo cual hace que el grupo siempre esté desordenado y estresado. Tenemos los contenidos que son los actos, como la naturalización de conductas violentas. Como punto 2, las emociones que están arraigados en cada participante. El número 3 son las necesidades que se proyectan como la atención, la aceptación, la autenticidad, la comunicación, expresión y respeto. Como punto número 4 tenemos la solicitud del servicio de apoyo en problemas emocionales y conductuales, así como el apoyo de padres de familia y por último el apoyo de un asistente. Continuamos con lo que es un proyecto de educación sin violencia en la educación inicial. Y bueno, es una iniciativa diseñada para promover un entorno educativo seguro y libre de violencia en los primeros años de la educación. Su objetivo principal es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y el desarrollo emocional y social de los niños, evitando situaciones de violencia ya sea física, verbal o emocional. Este tipo de proyecto se desarrolla en dos partes fundamentales: el propósito, que es donde se establece la meta general que se busca alcanzar, y la metodología, que es donde se detalla cómo se va a alcanzar esa meta. En cada una de estas etapas se llevan a cabo diferentes actividades participativas y adaptadas a la edad de los niños. Estas actividades pueden incluir talleres, charlas, juegos, dinámicas grupales, materiales educativos y demás estrategias cuyo enfoque es desarrollar un conjunto de prácticas que fomenten la empatía, la comunicación positiva, la expresión emocional y la resolución de problemas de manera pacífica. El proyecto de educación sin violencia tiene dos partes esenciales: el propósito y la metodología. En el propósito se habla de la escogencia de estrategias para darle solución al conflicto. Aquí se cumple que se debe promover prácticas positivas sin violencia, con actividades participativas que permiten la sensibilización y apropiación de maneras de convivir sin violencia. Dentro de la metodología se toman decisiones sobre las estrategias a desarrollar para llevar a cabo los objetivos ya establecidos en el propósito. Se determina y sistematiza el proceso del cómo cumplir y para qué, para posteriormente evidenciar los alcances del proyecto. Es mediante la observación de las conductas en distintos momentos de las etapas tempranas del individuo que permite discernir la necesidad o conflicto que se requiere resolver y de qué manera se debe actuar. Las reacciones dependen por completo del manejo de las emociones, la influencia de los valores y la coacción de su entorno. Como menciona Núñez Picado en su obra, hay que tener presente que el conflicto y violencia no son sinónimos. El problema de la violencia se origina por el manejo inadecuado del conflicto, es decir, que fue mal intervenido o careció de mediación oportuna. Los objetivos de este proyecto, el general, es identificar por medio de estrategias lúdicas el conocimiento de los valores en la población estudiantil. Y tenemos dos objetivos específicos, los cuales son reconocer mediante estrategias lúdicas en puesta la práctica de rutinas, valores básicos en el aula. Y el segundo es realizar actividades que generen una comunicación sin violencia y un cambio en el comportamiento presentado en el estudiantado. En la etapa 1 tenemos la actividad de un cuento llamado El dinosaurio y el pequeño pez. Su fundamentación es de acuerdo a lo escrito, que los estudiantes se encuentran bajo un conocimiento sobre los valores, las emociones y
su situación que compromete la conducta del grupo en general. Consiste en formando un círculo, se sientan en una alfombra en el salón de clases, los estudiantes escuchan a la docente narrar el cuento y con ello esperan poder trabajar en respeto, el escuchar con atención y la paciencia. Una vez que se termine toda esta actividad, se realizan preguntas sobre las acciones presentadas. Los materiales que vamos a utilizar es un espacio en el aula, una alfombra donde sentarse y el cuento impreso. Su tiempo aproximado es alrededor de 10 a 15 minutos. Y en la actividad 2 tenemos la actividad del árbol de las reglas de clase. Esta establece rutinas y refuerza prácticas conductuales positivas y sin violencia. Es importante guiar a los estudiantes con las reglas dentro de la clase de manera participativa. Esto nos ayuda a interiorizar y se le brinda una importancia al cumplimiento de las normas. Consiste en que el grupo crea un árbol grande con una cartulina verde para las hojas y café para el tronco. Para el tallo. Sería que los recortes deben ejemplificar las normas de clase, se pegarán en el árbol, el cual se colocará en un lugar visible dentro del aula. Los materiales que vamos a utilizar son cartulina verde, café, goma, recortes sobre reglas de clase y tijeras. Y tiene un tiempo aproximado de 30 minutos. Para la etapa 3 vamos a trabajar con una actividad que se llama Te presto mis zapatos. La fundamentación de esta etapa implica que los chicos y chicas puedan comprender la importancia de las emociones y los sentimientos, tanto propios como los de sus compañeros. Por esto esta actividad es muy importante. La idea es crear con unas cajas de zapatos unos zapatos grandes similares a los de un payaso. Entonces vamos a utilizar papel de colores, vamos a utilizar goma y todo lo que podamos considerar necesario para que estos zapatos se vean atractivos. A razón del caso que estamos trabajando, se habla de comportamientos agresivos, entonces los chicos se van a colocar los zapatos y van a expresar cómo se sienten cuando el compañero, por ejemplo, les quita los lápices de color o cuando los empujaron, o cómo se siente el compañero, cómo pienso yo como alumno que me siento yo cuando estoy empujando a otro compañero. La idea es que puedan trabajar en esa parte de la expresión de sentimientos y conocerse y conocer los sentimientos de los demás. Para la etapa 4 vamos a trabajar con el baúl de las emociones. Esta actividad es muy bonita y nos va a ayudar en el manejo asertivo de las emociones. El objetivo primordial es que se dé una comunicación sin violencia y se trabajan con actividades ilustrativas. Para esta actividad vamos a utilizar una caja grande, vamos a tener hojas y lápiz de color y todo lo que necesitemos, que podamos creer que se pueda necesitar para crear un dibujo. La idea es que una vez que se dé una situación de conflicto como las que se nos estaba mostrando, que se pueda hacer un dibujo en el cual el estudiante pueda representar esa emoción que está sintiendo a raíz de lo que la persona, compañero le hizo, o sea, que lo empujó, que le quitó, que no le quiso prestar. Y entonces va a hacer un dibujo representativo, lo va a echar en ese baúl y esa emoción, ese sentimiento va a quedar en el baúl para que no se lleve ese sentimiento a casa. De esta manera que aprendan a controlar las emociones y los sentimientos sin necesidad de llevarse todo, de guardárselo en el pecho. No lo van a guardar en el pecho, no lo van a guardar para sí, sino que lo van a guardar en un baúl. Ese baúl va a tener las emociones. De parte del Grupo N, les agradecemos su atención y que tengan muy bonito día.